escrito ahí. La sabiduría como don de Dios hay que pedirla. ¿Dónde? En la oración. En la oración. Es ahí donde el Señor nos va a hacer sabios. Los libros son solo una ayuda. Incluso la Biblia es un libro, pero la Biblia no se lee, se medita, se reflexiona, se ora y se contempla a través de los pasos de la lección divina, lectura orante de la Sagrada Escritura, que es lectura, meditación, oración, contemplación, los 4 pasos de la lección divina. Oración para obtener la sabiduría. Dios de nuestros antepasados, Señor de la misericordia, que con tu palabra creaste el universo y con tu sabiduría formaste al hombre. ¿Ya escucharon? No somos producto de la casualidad. No somos producto de una evolución. No venimos del simio. Tampoco somos polvo estelar. Sino que el Señor con su sabiduría nos creó, nos formó a su imagen según su semejanza, para que domináramos sobre toda la creación, para que gobernara el mundo con sabiduría y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu siervo, hijo de tu esclavo. No entendieron. Otra vez. Porque yo soy tu siervo, hijo de tu esclavo. Porque yo, Pepe González, soy tu hijo, siervo de tu esclava. ¿Quién es la esclava del Señor? ¿Qué dice la Virgen María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el rey Salomón, según la tradición, autor del libro de sabiduría, porque yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, de la Virgen María. Es un verso mariológico. ¿No lo habían captado? Porque yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. ¿Quién? La Santísima Virgen María. Hombre débil y de corta vida, incapaz de comprender el derecho y las leyes, pues aunque uno sea perfecto entre los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será tenido en nada. Tú me elegiste como rey de tu pueblo, para gobernar a tus hijos e hijas. Tú me ordenaste que edificara un templo en tu montaña santa. ¿Quién es el que está hablando? El rey Salomón. Y un altar en la ciudad donde habitas, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras. Estaba presente cuando hacías el mundo, y sabe lo que es agradable a tus ojos, y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde el santo cielo, desde el trono de tu gloria, mándala, para que me asista en mi trabajo y sepa yo lo que te agrada. Porque ella, que todo lo sabe y lo comprende, me guiará con acierto en mis labores y con su gloria me protegerá. Así mis obras te agradarán
gobernaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de tus antepasados, de mis antepasados. Pues ¿qué hombre puede conocer los proyectos de Dios? ¿Quién puede hacerse idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguras nuestras reflexiones, porque el cuerpo corruptible es un peso para el alma, y esta morada terrena oprime el espíritu que reflexiona. Si a duras penas vislumbramos lo que hay en la tierra y con dificultad descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién puede rastrear lo que hay en los cielos? ¿Quién conocería tu proyecto sino tú no le hubieras dado la sabiduría y hubieras enviado tu Santo Espíritu desde los cielos? Así se enderezaron los caminos de los habitantes de la tierra. Aprendieron los hombres qué es lo que te agrada, y se salvaron por tu sabiduría. Amén. Este es un salmo a la sabiduría. Es un salmo, es un himno a la sabiduría, es una oración que cuando ustedes necesiten pedir sabiduría, ya saben dónde encontrar este salmo, en el capítulo 9. Aquí termina la segunda parte del libro de la sabiduría, que en su estructura tiene 3 grandes partes. Y ahora empieza la tercera parte, en el capítulo 10, que se titula La sabiduría en la historia de Israel. Y nuestro autor aquí pretende hacer un recuento de la historia, para que a través de la historia los lectores del libro, que están en Alejandría de Egipto, los primeros destinatarios, comprendan la historia y cómo Dios en ella ha irrumpido con su sabiduría para bien de los hombres. Quiere hacer un recuento. La sabiduría protectora de los patriarcas. Y se va a remontar a los patriarcas. Ella fue la que guardó al Padre del mundo, el primer hombre, cuando él era la única criatura. ¿Quién? Nuestro padre Adán. Cuando él era la única criatura, ella fue la que guardó al Padre del mundo, el primer hombre, cuando él era la única criatura. Lo levantó de su caída y le dio poder para dominar sobre todas las cosas. Cuando el malvado Caín se apartó de ella, ¿de qué? De la sabiduría. Pereció a causa de su odio fratricida, cuando por culpa de él la tierra fue inundada. La sabiduría la salvó de nuevo, llevando al justo Noé en una frágil embarcación. Se va a empezar a hacer una especie de recuento, ¿sí? Y como la sabiduría, que es Cristo, que es Dios mismo, el Verbo encarnado, actúa sabiamente en nuestra vida, en nuestra historia, a través de los siglos, a través de los milenios, para la salvación de los hombres. Y es como una especie de resumen de historia de nuestra salvación. Después va a citar al justo Abraham. El justo Abraham, lo guardó irreprochablemente en presencia de Dios y lo sostuvo firme por encima del amor que sentía por sus hijos. Cuando llegó la destrucción de los impíos, ella salvó al justo Lot allá en Sodoma y Gomorra,
que huía del fuego caído sobre las 5 ciudades de Sodoma y Gomorra. Después vendrá Jacob, después José. Ustedes lo pueden ver ahí. La sabiduría en los patriarcas. Jacob y José el justo. Y después Moisés. ¿Sí? Como en cada uno de ellos se ve el sesgo de la sabiduría. Que a unos los libra del mal, a otros les da sabiduría, a otros los impulsa, a otros los santifica, y luego la sabiduría guía a Moisés para ser el libertador del mal. ¿Qué hubiera hecho Moisés sin la sabiduría divina? ¿Hubiera podido liberar al pueblo de la esclavitud del faraón de Egipto? Se necesitaba la intervención de la sabiduría. Por eso, para todo, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Para educar a nuestros hijos, sabiduría. Para llevar bien el matrimonio, sabiduría. Para fundar un negocio, sabiduría. Para mantenerlo firme, sabiduría. Para dar frutos en el apostolado, sabiduría. Y para conducirse con rectitud y justicia en la vida, sabiduría. ¿Quién puede prescindir de ella? Nadie. Y cuando Caín quiso prescindir de ella, ¿qué le pasó? Se llenó de odio fratricida y mató a su hermano. Por eso, bendita sea la eterna sabiduría. Y pídanla para sus hijos. Y pídanla para todo el mundo. Y para el Papa, para nuestros cardenales, sacerdotes, para nuestros gobernantes, para todos los jefes de familia, para los jóvenes, para los niños. Señor, que nunca nos falte el don de tu sabiduría. Para que se retire aquella otra sabiduría que no queremos, que Dios nos libre de ella. Y así Él hará un resumen, la parte de Moisés, y luego viene primer contraste, Israel y Egipto, la prueba de la sed. Y Dios hará brotar agua de la roca. Y así empezarán los signos que nosotros conocemos en el Éxodo. Y así se hará un recuento. Toda esta parte, todos estos capítulos, es como una especie de recuento. Y vendrán las plagas. Vean, cuando Dios a través de Moisés manda las plagas sobre Egipto. Los egipcios que cayeron de la idolatría, y luego las codornices, la serpiente de bronce, el maná. Es como una especie de recuento del libro del Éxodo y del Deuteronomio, en donde interviene la sabiduría. Pero quiero que meditemos el capítulo 12, porque se van a sorprender. Y solo me voy a centrar en una parte del verso 4 al verso 7. Vean lo que dice el libro de la sabiduría. Los despreciaste por sus horrendos crímenes, prácticas de magia y ritos sacrílegos. A esos crueles asesinos de niños, aborto. A esos crueles asesinos de niños que devoran entrañas, carne y sangre humana en sus banquetes. Así como hay naciones hoy por hoy que se comen a los fetos.
y es un platillo suculento y carísimo. ¿Sí? Y la Biblia lo dice: sangre humana en sus banquetes, a esos iniciados en sangrientas orgías, a esos padres asesinos de seres indefensos. El aborto. Padres asesinos los llama la Biblia, porque el aborto es un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja sobre un ser indefenso que tiene derecho a nacer. Padres asesinos de seres indefensos. Decidiste exterminarlos por medio de nuestros antepasados. Las consecuencias del aborto. El aborto que nos trae exterminio. Por eso en los países donde se aprueba el aborto hay tanta cultura de muerte, hay tanta violencia, narcotráfico, secuestros, guerras, muerte, pena de muerte, homicidios, suicidios, y es lo que estamos viendo en todo el mundo. ¿Y por qué en México ha aumentado la violencia y la cultura de la muerte? Porque en nuestra capital está aprobado el aborto. Y es la más grande afrenta a la Virgen de Guadalupe. Y mientras no se quite la ley del aborto en nuestra nación, en México, no tendremos paz. No cesará la violencia, ni el narcotráfico, ni los secuestros, ni los homicidios, ni los suicidios, ni los desaparecidos, ni violaciones, ni endemoniados. Todo eso continuará. Robos, asalto, inseguridad, adoración de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Y toda esa maldad que estamos viendo en nuestra nación mexicana es producto del aborto. Y nuestros gobernantes están ciegos, no lo quieren ver. Y la palabra de Dios es muy clara. El aborto trae consecuencias. Y el aborto en nuestra nación es una abominación, porque está afrentando a la Virgen de Guadalupe. México es tierra de adoradores, es tierra de mártires, es tierra sacerdotal. Y la serpiente infernal, con la práctica del aborto, quiere manchar esta tierra que pertenece a Santa María de Guadalupe, que pertenece a Cristo Rey, y que es tierra martirial, y que es tierra de santos, México. Por eso este verso es muy actual. Padres asesinos de sus hijos, padres crueles que asesinan a seres indefensos. A esos padres asesinos de seres indefensos decidiste exterminarlos por medio de nuestros antepasados, para que esta tierra, la más querida de todas para ti, recibiera la digna colonia de los hijos de Dios. Y esa tierra es México. Se está refiriendo a Es México. En el pasado era Tierra Santa, pero hoy es México, nueva Tierra Santa, tierra de María, tierra de mártires, tierra de adoradores, tierra de apóstoles, tierra de misioneros, tierra sacerdotal, México. Y el Señor quiere poblar nuestra nación de sus hijos, pero impide que eso se cumpla, la práctica del aborto y lo que se desprende de esa práctica abominable.
Está muy claro el texto bíblico. No estamos hablando del aborto involuntario, no. Estamos hablando del aborto provocado, tanto en clínicas clandestinas como en clínicas aprobadas. Entonces tenemos que orar mucho a Dios para que cese el aborto, porque al cesar el aborto cesará la maldad en nuestra nación, para que México pueda ser purificado. Está tremendo el aborto por todos lados. ¿A qué se refiere con exterminarlos por medio de nuestros antepasados en cadenas generacionales? Cadenas generacionales. Porque el pecado del aborto se va heredando de generación en generación. Y una generación destruye a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y eso se llama cultura de la muerte. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? No matarás. No matarás en ninguna de sus formas. Porque el único dueño de la vida es Dios. ¿Por qué tienen esta relación de que si sigue existiendo el aborto se le da la violencia, el narcotráfico? Porque la violencia que engendra violencia. ¿Qué es el aborto? Una práctica abominable de violencia, injusta. Que yo le puedo decir a José Luis, te voy a matar, defiéndete. Y él con su cuerpo y con armas me puede enfrentar, pero un bebé que depende por completo del amor materno, del cuidado en el vientre de una mamá. ¿En qué mente cabe que una madre asesine a su hijo y convierta su vientre santuario de vida en una sepultura, en una tumba, en santuario de muerte para su hijo? Está bien. Es una práctica, es un asesinato. Es un acto violentísimo. Es una injusticia. Es un crimen abominable, el más abominable de todos los crímenes. Y si yo me le abalanzo a José Luis, pues es mi hermano como hijo de Dios, pero no es mi hijo, no es mi carne, no es mi sangre. El hijo que una madre lleva en su vientre es su hijo, es su carne, es su genética. Es gravísimo, gravísimo. Y ese acto de violencia engendra violencia, trae consecuencias físicas y espirituales. Y por eso cada práctica abominable del aborto desata demonios, desata demonios. Por eso estamos infestados de demonios. Porque es un crimen, es un pecado, es una desobediencia, es una violencia, es una rebeldía, es tiniebla, es cultura de muerte, es un crimen, asesinato, con premeditación, alevosía, ventaja. O sea, todo está en toda la maldad de un ser indefenso totalmente. Es truncar la vida, es una ofensa gravísima, es pisotear el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y eso trae consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. ¿Qué nos trajo el pecado de Adán? Pues la muerte y toda la maldad y la violencia y la injusticia y todo lo que vemos en el mundo es fruto del pecado original. Pero el pecado ha llegado a sus límites en el aborto. Es lo más abominable. No hay pecado más grave que el aborto en el mundo y en la historia de la humanidad. Es el pecado más grave de todos los pecados. Porque estás atentando contra la misma vida, y Dios es la vida. ¿Sí? No hay pecado más grande
que el pecado del aborto. Y el aborto es un sacrificio humano. Padres sacrificando a sus hijos en el altar de la vida. Y en el momento que una madre y un padre sacrifican a su hijo en el altar de la vida, se convierte en el altar de la muerte. ¿Y para quién es ese sacrificio? Para alimentar a la serpiente infernal, que se alimenta de sangre de inocentes. Por eso dice el Apocalipsis, quiere devorar al hijo en cuanto nace, porque se alimenta de sacrificios humanos, que es un acto de adoración. El aborto es un acto de adoración a la serpiente infernal. El aborto es darle a la serpiente infernal fuerza y poder, es alimentarla con la sangre de tu propio hijo abortado. Tiene consecuencias físicas y consecuencias espirituales. Es un sacrificio humano. Y Dios no acepta sacrificios humanos. Pero el diablo los anhela. ¿Sí? Esto nos deja atónitos, fríos. Porque la gente no está meditando, no está consciente, no está reflexionando sobre lo que es el aborto desde la óptica de Dios, desde la Sagrada Escritura, como lo ve Dios, no como lo ve el sector salud. Iba a decir una palabra muy fuerte, pero me abstengo. Él es una persona sabia, prudente. Así es. Pero el aborto es terrible. Por eso una nación que aprueba el aborto se hunde. Por eso en México estamos hundidos en la corrupción, en la violencia, en la inseguridad, cada vez más, en las calles, secuestros, narcotráfico, todo. Y eso no se va a acabar hasta que se erradique el aborto. Esa era mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esa relación con la corrupción? Pues porque de un pecado se desprende toda la maldad. Y como es la cúspide del pecado, el pecado trae consecuencias en todas directrices. Tiene consecuencias espirituales que se van degenerando en violencia, en asaltos, robos, seducción, corrupción, infidelidad, droga, inseguridad, secuestros, todo. Se desprenden. Así como de una virtud se desprenden otras cientos de virtudes, del pecado del aborto se desprenden ciertas maldades. Una gama interminable de maldades. Así como de la sabiduría se desprenden las 4 virtudes cardinales, y de las 4 virtudes cardinales todas las demás virtudes. Porque una virtud genera cientos de virtudes, de luces, de bien, y un pecado abominable también genera una ramificación de maldad en diferentes áreas de la sociedad. ¿Qué hizo Adán? Desobedeció. ¿Y su desobediencia en qué repercutió? Su hijo mató. ¿Y qué tiene que ver la desobediencia con que su hijo asesinara? Eso es consecuencia directa del pecado. Y luego los hombres se hicieron idólatras y se mataron entre ellos. Y empezaron las guerras, y empezó el poder, la ambición, la codicia, la avaricia, que viene de la otra sabiduría, que sembró fruto del pecado la serpiente infernal, porque quiere instaurar su reino. Entonces son consecuencias del pecado.
Una mentira, ¿cuántas consecuencias desata? Montones. Un fraude, ¿cuántas consecuencias desencadena? Un asesinato, ¿cuántas consecuencias desencadena? Un secuestro, ¿cuántas consecuencias? Un aborto, todas las consecuencias, porque es el más grave de todos los pecados. Entonces, si un pecado pequeño, por así decir, desata, desencadena una serie de consecuencias, imagínate el más grave de todos los pecados. Por eso viene una maldad y una nación se hunde, porque queda invadida por la cultura de la muerte. Y el reino de Lucifer es cultura de muerte. Y donde reina la cultura de la muerte, reina el reino de Satanás, que es un reino de violencia, de muerte, de oscuridad, de mentira, de guerra, de odio. Es el reino de Lucifer. ¿Quién dijo, así dice la oración, donde abunde el pecado sobreabunda la gracia? San Pablo. Porque el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Por eso aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe. Si no fuera por la Virgen de Guadalupe, ya estuviéramos destruidos como nación. Y la Virgen triunfará sobre México. La Virgen va a aplastar con su pie inmaculado la cabeza de la serpiente infernal en México. Va a triunfar. Y el triunfo se aproxima. Y eso nos llena de esperanza. Amén. Amén. Así que sean muy guadalupanos y amen entrañablemente a la Santísima Virgen María. Y consagren sus familias a la Virgen María. ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí que nos quieres enseñar? Un documento que me compartió el Padre Claudio precisamente para la sanación de la religión. ¿Por qué no somos sanados? La respuesta puede estar en nuestros antepasados, porque vamos heredando daño tras daño tras daño, daño generacional. Restaurando la paz a nuestro árbol genealógico. Así es. Hay que hacer giros en la divina voluntad hacia el pasado, presente y futuro. Mira, está interesante todo esto. ¿Y se le pueden sacar copias? Muy bien. Aquí está este documento. Ministerio de Sanación del Padre Albert. Ahí dice. Muy bien. Gracias por compartir. Y el Padre Jesús Ceja en las misas de los sábados las está ofreciendo ya. Muy bien. Por la familia. Excelente. Pues mamás, felicidades por su día. Que Dios las bendiga y las haga muy santas. A ustedes, a sus hijos, su matrimonio y todo lo que emprendan. Gracias por haber venido. En su día vinieron a honrar la palabra de Dios. Que Dios las bendiga mucho. A ustedes y a todas las mamás del mundo entero y a nuestra Madre Santísima las consagramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todas las mamás del mundo, para que, ejemplo de nuestra Madre Santísima, las santifiques, embellezcas sus almas, su espíritu, se conviertan en mujeres santas, sabias, para que sepan conducir a sus hijos por el camino de la santidad, de la verdad y de la justicia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. El próximo miércoles, primero Dios, según la programación, iniciamos con el Cantar de los Cantares.
Sí. Iniciamos con el Cantar de los Cantares. Para que ustedes esta semana le den una leída rápida a lo que resta de la historia de la salvación y cómo la sabiduría interviene en este libro. Y el próximo miércoles arrancamos con el poema que canta el amor entre un hombre y una mujer, el sacramento del matrimonio, el Cantar de los Cantares. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, muchas